Figuras de la Pasión del Señor, de Gabriel Miró. Un nazareno que le vio llorar. Y se levantaron y le echaron de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte para despeñarlo. San Lucas, capítulo 4, versículo 29. En los días de los ázimos, Jerusalén es el Señor. Y el Señor abre las puertas de sus hogares, como brazos de patriarca, y acoge a todos los hijos de Israel. Pero no caben sus familias en las casas ni bóvedas, y revierten de los muros, y apuntalan sus tiendas y cobertizos al abrigo de los fosos y puentes, y en todo campo erial en las afueras. Aun en los años de peligros y sediciones que ya presagian su asolamiento, Jerusalén rebosa de gentes que conmemoran la Pascua. Quiso el rey Agripa saber su número, y dijo a los sacerdotes: «Apartad un riñón de cada cordero inmolado», porque de su cena pascual participan desde 5 hasta 20 comensales, y fueron separados 600.000 riñones. Los mensajeros del santuario recorren la Palestina pregonando la fiesta. Los artesanos dejan sus talleres, los labradores sus heredades, las mujeres sus haciendas, y reparan los caminos y quitan las losas de los pozos para mitigar el cansancio y la sed de las caravanas, y encalan los sepulcros para que resalten, y así los eviten los romeros y no contraigan impureza. El monte, la vera y el desierto truenan de cánticos. No quedarán en poblado ni en casal sino los tullidos, los sordos, los ciegos, los enajenados y longevos, y las criaturas chiquitas que para subir la cuesta del Moriaz y de la montaña de los Olivos necesitan que el Padre los lleve de la mano o encima de sus hombros. Y la Judea, cuyos guijarros son hierros y en sus montañas se cava y beneficia el cobre, montañas rotas, fragosas, desolladas, montañas encendidas, montañas como sarios de mundos ya remotos, mesetas de colinas lisas, cónicas como tiendas de guerreros, tierras indomables, cárcavas y llagas de wadis y torrentes enjutos. En su silencio infinito, las sordas bravías de los cactos y cardenchas crepitan de lagartos y escorpiones, y se retuercen y van estabilizándose sobre un cielo calcinado. País de cenizas y escorias, de algezares, de pedregal bueno para la vid y la higuera. El desierto duro, rígido, de peña baja con palmito y cañar, y el desierto cegado de torbellinos y olas de arenas humeantes. Y después cerros calcáreos, cerros velludos de oro de bojas, sobraqueras umbrías, márgenes de basalto, tajadas, profundas y márgenes de nar, de cícifos, de juncos y papirus. Y el Jordán ancho, limoso, espeso, que se para cuajándose en trislillas de ovas y médanos. En las raigambres colgadizas de los pobos y tamarindos se agarran los alciones, que miran inmóviles y voraces la corriente, y salen rompiendo un pez palpitante entre las aristas de su pico, y rasan veloces y callados las aguas. Veras blandas, sembradura, pueblos de cal y de adobes, la labranza, el frescor de los herrenes, y otra vez el río ya rápido, grande, de plata oxidada y cortezas de fungo, roquedales áridos, salitrosos, y la mar de Sodoma, hinchada, oleosa, tan densa que soporta al hombre aunque no nade. En sus orillas se maceran y meditan los esenios de ojos sin mirada, ojos ahondados en las desolaciones del infinito. Y de los peñascos y escombras y de los vados someros suben las siluetas de melancólica monstruosidad de los pelícanos, que de cuando en cuando asierran el cielo con su croar de rebuzno de onagro. Tribu de Judá, la fuerte y dominadora, solar de reyes y profetas, fundamento de Gaza, la victoriosa, de Jericó, la regalada hija de la luna, de Engadi, que destila vinos y bálsamos, de la excelsa Hebrón, tumba de los patriarcas, de Jope, que baña sus rodillas en el azul del mar, de Jamnia, la venerable escuela de rabinos. Tierras verdes pastorales, tierras morenas de labradores, tierras muradas, tierras impetuosas de peñascal guerrero y tierras mediterráneas. Toda la Judea sale a las rutas que empedró Salomón y a los caminos cavados en la roca y a la raída faz de los desiertos. Todos los confines se ciegan de un hervor de multitudes y bestiajes, y por las noches aúllan las fieras erizadas, enloquecidas por los fanales que guían las caravanas. Y suben los cánticos de los peregrinos que saludan sus fuegos, recordando el índice de lumbre que caminó delante de Israel.
y la Perea, asilo y almáciga de razas, porque allí están los moabitas y los ammonitas, y los grecianos que vinieron de Macedonia, y los que pasan de la Siria, y toda casta de gentiles entre creyentes. Suelos almarjales, campos de oliveras y algarrobos, arideces abruptas, valles del Jordán. Ciudades con mirtos y templos idólatras, Páneas, donde el dios de los cabreros tiene su imagen y su gruta. Macizos de fortaleza que vigilan todos los contornos, Maqueronte, en cuyos peñascos alfombrados goteó la sangre de la cabeza del Bautista. La Perea, semita y pagana, recude a los caminos que atraviesan el río, la abundancia y el yermo, para llegar a Jerusalén en los días de los ácimos. Y la Samaria, fresca de prados idílicos y de pomares que desbordan olorosamente por las blancas almacerías. Región abominada del judío que dice: un trozo de pan del samaritano más inmundo es que la carne del cerdo. Porque el rey Salmanasar la pobló de advenedizos de Babel, de Cuzra, de Hamath, de Safarbaim, los cuales se dieron dictado de israelitas, y siguieron sus creencias y reverenciaron el Pentateuco, mas alzaron su santuario en la cumbre del Garizim, desdeñando el templo de Jerusalén. Y sus sacrificadores se desposaban con extranjeras. Implacable es la hazaña entre judíos y samaritanos. No pasarán por sus rutas las peregrinaciones, pero se enjambran de gentes de Decápolis y Egipto que buscan la fiesta pascual. Propicia la ganancia de los bazares y ferias, y al tráfico y refocilo de las mancebías, y a la brava emoción de los suplicios que entonces se ejecutan, porque quiere el Deuteronomio que todo el pueblo los presencie y tiemble. Y los hombres y mujeres de Samaria suben a sus terrados y se asoman a sus términos y ejidos y miran sonriendo el tránsito de mercaderes y artífices, de tañedores de crótalo y flauta, de fulleros, encantadores, bayaderas y cortesanas. Y pasa la corte de Antipas, y la calzada de cantos rojizos y el aire azul resplandecen de magníficas estofas, de paramentos enjollados, de tronos de camellos, de picas floridas como tirsos, de mítras y turbantes de tisús como plumas de aves sagradas. Los campos de Samaria se truecan en jardines de aquella humanidad fastuosa y placentera, y las samaritanas palpitan contemplándola, y vuelven a la sencillez patriarcal de sus hogares, pálidas y tristes. Se ha cerrado de nuevo el silencio que abrió, como la faz de un lago, la proa de oro de la galanía, y se queda para ellas un aroma de felicidad que ya se aparta, como si lo hubiese dejado un hombre hermoso. Y la Galilea, criadora de todo veduño de árboles y plantas, de los de tempero craso y hondo y de los que agarran en fracas y calveros, de los que crecen en la calma de la llosa o de bancal arado, de los que bajan mansamente por la ladera y se miran en la mar. Los troncos, los ramblizos, la miga de la tierra, el sol, el agua, todo trasciende de jugos de verdura. Se derraman los olores de la leña y del naranjo florido, el olor sutil, pulverizado del mirto. Olor espeso de la goma del cisto de Creta, olor de miel, de rosadas de frutal, olor de raíces frescas y de tierra madre. No hay en sus fines yeca ni porción ociosa, y no tiene la Palestina campos que lleven frutos tan gustosos como los campos galileos. Vedados se hallan en Jerusalén durante las fiestas del Señor, para que los que moran en las comarcas áridas no los codicien y celebren diciendo: aún vendríamos solo por catar de esa fruta. Fruta de perfumados sabores de suelos calientes, y se riegan con las nieves derretidas del padre Líbano, filtradas y acendradas entre peñas y tierras aromosas de hierbas de salud. Montes y llanura de Zabulón y de Genezaret. Toda la Galilea está gozosa de pueblos tan juntos que se oyen uno a otro, y todos se cogen como de los brazos de sus veredas y de la cintura de sus huertas. El alma y la mano del Galileo se abren pronto a la confianza y a la largueza. Allí la viuda queda amparada en el hogar del esposo muerto. En la Judea la rechazan, devolviéndole su dote. Allí un anciano de Bet-Shean, de la que dice un rabino: si el paraíso está en la Palestina, Bet-Shean es su puerta, tenía muchos caudales. Salió a negociar y vino pobre. Y todas las mañanas le traen los lugareños las pechugas de un ave, porque esa fue su mantenencia en sus tiempos de holgura. Súbito es el Galileo a toda emoción. Como un niño se enoja, se regocija, vibra, se persuade. Mas cuando entra en Jerusalén se apoca, se encoge, se apesadumbra,
porque el judío, altivo, sutil y escrupuloso, desdeña su simplicidad. Y viene la Pascua, y olvida las sequedades y humillaciones, y resuenan de caravanas todos los caminos de la Galilea. Jerusalén, Jerusalén la Santa, revive impetuosamente en su ánima. Sube de Nazaret al cielo, que ya da claror de alba, un estruendo y tibieza de establos removidos. Dromedarios y bueyes, asnos y mulas vienen al pilón de la fuente y beben estirando el cuello bajo los costales de ropas, de víveres, de familias amontonadas que les cuelgan por los lomos. Rebrincan las crías junto a las ancas de la madre, ladran los mastines villanos. Se tiende el rugir de muchas voces, acordadas para juntar la fuerza de los que aupan y atan la carga de las acémilas. Los gritos y salutaciones tienen la bronquedad del sueño. De todo portal sale gente con báculo o callada, con alcarrazas y odres, con manojos de teas, con alforjas que palpitan de aletazos de aves y de criaturas que lloran. Son de las mujeres que han de cumplir promesa y purificarse del parto en la casa del Señor. A las terrazas se van asomando los que no pueden caminar, inmundos y decrépitos que descubren su carne lacerada y lívida entre los pliegues del sudario. Las vírgenes nazarenas vienen rodeando al anciano príncipe de la sinagoga, el Rosh HaKnesset, seguido de Elazán, que han de gobernar la caravana. Dos cansadas higueras que se tuercen en la plaza crujen y vibran de rapaces y mendigos que esperan el paso de la peregrinación. Se abre el día. Cae el primer sol en la montaña, y el viejo de la sinagoga levanta el leño de su mano, y su voz de gañido se queda cernida como un cuervo sobre Nazaret. ¡Aleluya! El Señor guarde tu entrada y tu salida. Alabad al Señor, que hizo las grandes lumbreras. Y clama la multitud, porque su misericordia es para siempre, el que hizo el sol que presidiera el día y la luna y las estrellas para la noche. Y repiten todos, porque su misericordia es para siempre. Arriman el camello del guía, que dobla sus patas y se vuelve y lame mansamente un racimo de cabritillos colgado del arzón de las jamugas. Y monta el príncipe. Es todo blancura de albornoz velludo, de barbas, de turbante. Solo muestra el hueso amarillento, frío y afilado de su nariz y los vidrios negros y menudos de sus ojos. Trepidan las callejas y vallados de voces, de mugidos, de cascos, de pezuñas. Vuela el polvo. Se esparce el olor de gente y de pienso, y va pasando la caravana pascual, lenta, apretada, ruidosa. Y sale a los campos. Un sol ancho, rojo como de lumbre de leña, se estampa en las pieles estercoladas de las bestias, que aún llevan colgando del belfo una hebra de agua babosa, una espuma de leche. Y se regocijan las tocas retorcidas de algodones garifos, los cufiés, los lienzos, los mantos azules, rayados, pardales, vinosos. Y sobre la viña tierna y las mieses granadas y los muros y ribazos se precipitan, abriéndose y afinándose, largas y zancudas, las sombras de la caravana. En una revuelta del camino surge todo Nazaret, crudo, recortado, sus casas desnudas, cuadradas, encendidas, los domos de las azoteas y de los aljibes como pechos alzados al azul. Nazaret se hinca arrebatándose por los pliegues de peña blanca. Enseguida reposa al amor de un coro de colinas verdes. Delante se tienden las eras, bajan los bancales de márgenes de pedernal y zarzas. Entre las vides y sembradura, en los terrones de las almantas, en los claros de los algarrobos y de los almendros, crecen apretadamente, reventando de sucoso color, los gamones de oro, los iris morados, las escabiosas de matiz de fresa, los ranúnculos de púrpura. Se hincha un ribazo. Azulea la calina de un rastrojo, sube una senda, una palma, la bóveda de un sepulcro. Y Nazaret, blanco, vivo, luminoso, asomándose, escondiéndose en un tumulto de tierras frescas, grises, violetas, encarnadas. De árboles y mieses, de pitas, de lirios, de anémonas. A lo último un monte dorado, y en el remanso de la cuesta, la sinagoga, con sus dos pilastras encaladas que cortan el retamar florido, y a un lado el pozo de la lustración. El anciano se vuelve señalando el pórtico con un temblor de su báculo, y todas las frentes se humillan. Y él les dice: «Mirad la última vivienda abandonada y roída. Los murciélagos viven en el taller del siervo de Dios. Yo los he visto colgado de los techos rotos.
Los yugos de vuestros bueyes, las artesas en que trabajáis el pan, el celemín, el arca, los aros de las cribas, han salido de las manos de aquel hombre piadoso. Más abajo comienza a verse la casa de su hogar también desamparada. No queda ya nadie entre nosotros, nadie de la familia de José, hijo de Jacob, nieto de Mazam. Todos sus parientes han huido del escarnio y encono que les trajo Jesús, hijo del siervo de Dios. Y otra vez de camino va refiriéndoles. Cuando yo subía a la sinagoga, José venía a mí. Sus manos daban olor de madera fresca y de trabajo. Era menos viejo que yo, y su espalda y sus hinojos se encorvaban más que los míos, y siempre me presentaba su hombro como un cayado, sin pensar en su fatiga. La voz se le secó, y había de dejar su torno y asomarse a la puerta para tragar aire tierno y limpio. Una tarde me buscó su mujer, y me llamaba solo mirándome porque estaba muda de congoja. Y vi sin el velo a María, la hija del varón justo que presentaba dobles ofrendas al Señor, afligido porque no daba retoño de posteridad a Israel. Vi el rostro de María, y tuve compasión, porque fue de una hermosura suave, de una gracia amplia y emanadora que se comunica a los demás como el vuelo, como las aguas corrientes. Y estaba entonces en lo gozoso de la vida. Y ya tenía un cansado pesar todo su cuerpo. Siempre le jadeaba el corazón por su hijo Jesús. Y llegué a su casa, y el esposo, moviendo sus brazos como dos alones heridos, nos pidió que le alzásemos en su lecho de esteras para mirar a María. Y mirándola, se le dobló la cabeza y murió. Zaccai, el que fue maestro de Jesús, me dijo, mucho tiempo trabajó con angustia, y su garganta, que había sido de fuego para consumir el alimento, ya no tragaba el agua ni el pan. La caravana se hunde bajo los boscajes viciosos de la Galilea. Suben aromas de las matas y de los renuevos hollados. Encima de su ruta vuelan las picazas. Los perros nómadas la siguen desde lejos. El azán, cobrizo y flaco, que cabalga a la diestra del arquisinagogo, murmura: Jesús, hijo de José, blasfemó en nuestra casa de oración. Yo le di el rollo de pergamino de la Haftara. Le perseguimos para despeñarlo. ¿Cómo no fue hallado de nadie? El anciano quita los ojos de la mirada de ese hombre. La caravana se aparta hacia los campos de la Parea para no pisar el camino de riesgo y de pecado de Samaria. Y la dora el sol de la tarde, y la envuelve en las tolvaneras de polvo. La voz aciaga del viejo se levanta de cuando en cuando. Alabad al Señor, que hirió a Egipto sus primogénitos, al que sacó Israel de en medio de sus enemigos. Y la multitud entona la antífona del Salmo. Porque su misericordia es para siempre, porque su misericordia es para siempre. Aparecen humos, cúpulas, árboles anchos, viejos, de poblado, almenas y claridad de paredes. Un torreón como una brasa, columnas, obeliscos de deidades, oteros de cuestas peladas, resabiadas de mucho subirlas, mulatares y mendigos nimbados de sol poniente entre un hervor de moscardas, plátanos podados que rebrotan, ancianos que platican entre bojes con el amplio amictus alzado sobre un hombro, mancebos que doman sus caballos, gliteras de matronas que se pierden bajo los rosales de sus quintas. Y la caravana va parándose delante de Esquitópolis, la gentil. Pronto las recias argollas de sus muros se traman de cabestros de cabalgaduras. Los peregrinos cuelgan sus tendales. Las hijas toman las ánforas y buscan la cisterna y el ontanar. Y todos evocan la fuente patriarcal de Nazaret. Son las mismas doncellas con la delgada cántara descansando en una corona de lienzo. Bullen los fuegos de los anafes de piedras. Y al hundirse el sol, da un grito el azán. Se junta la muchedumbre y recitan la plegaria de la tarde. La Shema Israel. Escucha, Israel. En los jardines cae como una llovizna sonora de los sapos de las albercas. Se arrullan sufriendo las tórtolas, se desgarra el clamor de los pavos reales, y el hondo de la noche pasa el rugido frío y trémulo de voracidad de las hienas. Han caminado otras 2 jornadas las gentes de Nazaret, y cruzan los valles del Jordán, los huertos y praderas de ciudades recientes, cortesanas y graciosas. Arquelais, del hijo de Herodes, Fasael, del hermano, a quien el rey amó entre todos los suyos, y duermen bajo las palmas de Jericó, cuyos mármoles y vergeles esconden las ruinas de la ciudad madre derribada por Josué.
Luego la caravana se aprieta para seguir el camino angosto, rápido y abismal que a veces se sepulta en hoces pavorosas y sube entre peñascos abruptos, verticales, haciendo una escala tallada en la roca, camino de acechos, de facinerosos, que inspiró un día al rabí Jesús la parábola del buen samaritano. Todo retumba por el paso de la muchedumbre. La luz azulada de las altitudes cae sobre las frentes. Se rasgan los costados del monte y la caravana se inunda de cielo. Se ofrecen inmensidades de otras cimas, de precipicios devorados. Y en el negror del hondo hierve de espumas el cedrón, allí grande y raudo. Y de nuevo la ceguedad de la ruta acabada. El día alto, como una lámpara, el gritar de enterrados enloquecidos. Y al fin la holgura de la sierra mullida de grama y de lirios, con cielo que baja, que la rodea y toca. Betania, como un redil entre palmeras. La cumbre, la otra vertiente, y Jerusalén. Jerusalén sobre un sol glorioso de ocaso. Jerusalén blanca de cúpulas de sus 480 sinagogas. Ciegan los jaspes y pórfidos de sus palacios, de la fortaleza Antonia. Se recortan en fuego las 74 torres de sus murallas y prorrumpe como un himno la llama de mármol y oro del templo, con sus techos de púas cinceladas para que las aves no se posen, con sus columnas y portales de bronce de Corinto, que para fundirse necesitó el incendio de la ciudad que cuenta Floro. El templo, augusto y encandecido bajo el sol y la luna, como un monte nevado. Jerusalén, Jerusalén la Santa, arranca una alharida a las gentes de Nazaret. La voz del anciano la saluda. Montes en su cintura y el Señor alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y la caravana se precipita retronando por la cuesta. Las trompetas de los levitas iban anunciando las inmolaciones. Hervía el templo de peregrinos, todos con el cordero pascual pasado por sus hombros. Entraba el pregón de los vendedores de ácimos y hierbas amargas, contenidos aún en los portales por la reciente furia del rabí Jesús, que fervorizó los escrúpulos de algunos fariseos y celotas. Y de súbito cayó de la ciudadela el ancho y aciago rugir de las bocinas romanas. La multitud olvidóse de la liturgia para mirar a los guerreros del César. Estaba el procurador en Jerusalén, y era arrebatado en su odio al judío. Los mismos legionarios, que mitigaban la dureza de su regimiento durante la estancia de Poncio en Cesarea, se transformaban cuando ese hombre venía, apercibiéndose veloces y crueles a reprimir el más blando bullicio. Todas las torres del pretorio se habían coronado de almetes y lanzas. Pero entre la soldadesca pasaban con académico reposo los caballeros romanos, huéspedes de Pilato. Y su descuidada presencia y sus ropas cortesanas mejor prometían solaces que peligros. El centurión les traía de cuando en cuando los avisos de las atalayas de los muros, y entonces ellos, asomados a una almena, contemplaban el hondo, y sus manos se movían con elegancia señalando hacia los blancos intercolumnios del Sistus. Muchos romeros salieron de los atrios a lo alto de la rampa de Occidente. El profundo arrabal de Acra, donde están las tiendas de los herboristas y lapidarios y tienen su obrador los pelaires y forjadores, que los días de los ácimos permanecen callados, estaba negro y estremecido de gente que venía de las callejas apeldañadas y de las cuestas de Sión y de Ofel. Lejos se abría, como una mirada dulce y azul, el arco de la puerta de los jardines. Bajaba del pretorio una cohorte, y el ruido de sus caballos y el centelleo de sus armaduras fueron apagando las voces y el bracear exaltado de las multitudes orientales. Era el tiempo de las ejecuciones. 3 reos aguardaban el suplicio, y aquella mañana se juntaba el gran Sanedrín para acabar el proceso del rabí Jesús y someter las sentencias al romano. Juzgado estaba el rabí en el aula del pontífice, pero era menester que el fallo de muerte se pronunciase de día en la casa de la justicia y tras doble jornada. El gran Sanedrín, que antes oficiaba en recinto del santuario, en el Cacid o cónclave Caesi Lapidis, sala de las piedras esculpidas, al lado del cónclave Ligni y del cónclave Scaturiginis, abandonó su asiento del Moriaz y residía en la ciudad baja, porque Roma arrancó el ius gladi de las manos de Israel y era profanación para los suelos sagrados que la voluntad de los 71 jueces del tribunal de los asmoneos quedara sin eficacia por antojo de los procuradores del imperio. Pero aun con todo poder en sus fallos, tampoco le fuera lícita al Sanedrín su antigua morada. Enflaquecía su rigor,
Quebrantaba la ley, temeroso del pueblo, que los homicidios de los sicarios y celotas veía siempre un perdonable arrojo patriótico, una merecida venganza contra los amigos del extranjero. Mas algún decreto de muerte había de cumplirse para que no fuesen enteramente menoscabados los libros mosaicos y no careciese la Pascua de uno de los más gustosos regodeos de los hombres. Apartóse la multitud bajo los varales de los Oterim, ministriles del Sinedrío, vestidos de moradas dalmáticas, y pasaron los aparitores con sus túnicas rojas y bastón de almendro que retoña de oro en lo alto, y los 2 escribanos, que traen los rollos de pergamino curial y sus tinteros de bronce y el cálamo colgando de la faja de correa. Detrás iba Jesús, su manto plegado y ceñido por la misma soga que se retorcía en sus muñecas, su cabeza desnuda, los cabellos lacios, apelmazados, caídos por las mejillas. A su lado caminaba el Baal Rip, el jurista de la disculpa o defensa, un hombre macilento, de mirada fosfórica, de cuello afilado, de manos flacas. Y a lo último, servidores de justicia con espada en el cíngulo. Cerróse la gente en pos del reo, llamándose con risadas y hablas de distintas razas, y la rechazaron los heraldos del Sinedrío, y prosternóse ante Caifás, seguido de los sumos sacerdotes, que llevan vestidura corta de carmesí, calzón de lino, mitras de brocado. Indeleble es el título de su antigua jerarquía pontificial. El pueblo pronunciaba sumisamente sus nombres: Joazar y Eleazar, hijos de Simón Boetus; Eleazar, primogénito de Anás el Poderoso; Josué ben Shich, Simón, hijo de Camitos, que dejara el principado a José Caifás; Gelquías, clavario del tesoro; y los hijos de Anás, sacerdotes y después pontífices: Jonatás, Matías, Teófilo, y entre ellos Ismael ben Fabí, famoso por su molicie y su gula. No se vistió 2 veces una misma túnica, y todas costaban centenares de minas, y en un mes devoraba su vientre los pescados, reses, aves y vinos que saciarían una mediana aldea. Después venía el Abbeitín, que lo era Anás, presidiendo a los 23 Zequenim, ancianos de Israel de rancio linaje de Judá, doctos en los 70 dialectos, poseedores de riquezas maravillosas, como Nicodemus ben Gorión, que, según el Talmud, podía mantener él solo durante 10 años a toda la ciudad santa. José de Arimatea, de tan pulida cortesanía y grandes caudales, que mereció el aprecio de Pilato, desdeñoso con el semita. Elisama, dueño de las tierras más pingües de Jericó, codiciadas por la misma reina amada de Antonio. Y el Acam, que dirige a los soferim o escribas, clevitas y seglares, teósofos, hermeneutas, exégetas, cuyos estudios y escolios componen la Mishnah, la Midrash, el Haggadah. A esta cámara pertenecía el justo y dulce Gamaliel, hijo de Simeón, nieto de Giel y maestro de Saulo; Samuel, el que escribió el Birhat Hammi Miriam; Jonatás, Rabí Zadok, Onkelos, Ananías ben Isha, Ismael Elija, Rabí Nahum, y finalmente los 3 grados de discípulos de la judicatura, descoloridos y rígidos, imitando ya en su juventud la austeridad farisaica, trabajando siempre su memoria para retener toda palabra de las enseñanzas como cisternas endurecidas de cemento que no pierden una gota de sus aguas. Anás avanzaba encogido, blando, felino entre los muros de la plebe que rodeaba la casa del Sinedrío. Una amenaza, un grito de un partidario del profeta podía traer la exaltación de los galileos. Las pigas de Poncio llegarían al mismo estrado de la justicia. Como en otra Pascua, penetraron hasta el altar de los holocaustos y corrieron juntas las sangres de las reses y de los devotos. Hollados quedarían los últimos señoríos de Israel, y quizá el rabí enemigo quedase libre y trocado en caudillo de multitudes. Las multitudes seguían humilladas bajo la pompa de los jueces. Y abrióse el Sanedrín, su trono de orificia, que se calaba sobre paños de recia púrpura, el severo continente de aquellos varones reclinados entre almohadas y tapices fastuosos, sus frentes pálidas y cansadas que guardan el saber de toda la heredad del Señor, el purísimo origen de su estirpe, que se manifiesta en el labrado marfil de su carne y el renombre de su poderío y de sus tesoros, almacenados en hórreos de pedrería y barras macizas de metales, todavía agobiaron más el ánimo del pueblo semita, que ama y acata sus tradiciones, y se adueñaron del extranjero oriental, que voluptuosamente venera la visión y hasta los conceptos en la magnificencia. Y aún temió Anás. El rabí no era el Cristo.
pero por escondidas fuerzas de magia podía realizar un prodigio o decir una palabra y tener un gesto gallardo y audaz que removiese de su silencio y quietud de Grey a la muchedumbre, dócil para recibir todo fermento de rebelión. Presentaron a Jesús. Y entonces descansó Anás y ya miraba y atendía plácidamente como si se hubiese sumergido en las dulces suavidades de un baño. Rabí Jesús era solo un reo resignado, enfermizo, de pasivos desdenes. Una cuerda de esparto bastaba para atarle, y la chusma recordó que en el reciente juicio de 3 facinerosos, uno llamado Barrabás, hizo gemir sus cadenas y le sangraron los pulsos en las losas. Un mozo tablajero brincó para ver a Jesús, y dijo, «Pues si a éste le soltaran yo caminaría siempre como un sentenciado». Y un viejo que engullía cuajada de oveja y daba un agrio olor de calostros, le repuso, «Este remeda al raposo, que se hace el muerto en la trampa». Y todos se opaban para mirarlo. El Acán, sabio entre los sabios, le interrogaba de su doctrina, complaciéndose en sus palabras, reposándolas, repitiéndole las preguntas acicaladamente, y luego entornaba los ojos esperando. Jesús callaba. El Bab al-Rib volvióse con hastío hacia el reo y su mano amarilla le apartó de la boca un haz de pelo sudado. Jesús le miró cansadamente. Tenía su rostro una palidez verdosa, manchada por acometidas sanguíneas. Su cuello semejaba muy largo, muy débil, y se le señalaba el afán de sus fauces. Se pasaba la lengua por los labios flojos, torcidos, y enseguida había de respirar anhelantemente. La multitud se encrespaba de impaciencia. ¿Para qué inquirir más de ese hombre oscuro que pecó contra el Señor, Dios de Israel, queriendo abrogar sus leyes y levantándose como el ungido? Hartos y arrepentidos estaban de haberle aclamado, y los más generosos se apartaban del sinedrío, perdonándole sus engaños y compadeciéndole, pero aprobando su condenación para bien de la raza. Se asomaban y salían, renovándose, comiendo, riendo, murmurando, dejando los suelos hediondos de sandalias y vestiduras roñosas, de mondaduras y salivas aplastadas. Sonó un clamor y golpearon báculos en el trono. Acudió la gente del ágora, y los de dentro decían, «Ha blasfemado el profeta, que chafen al ruin». Avanzó estruendosa la corte. Desde el tribunal bajó el mandato del pontífice al pretorio, y retumbó la mañana de gritos que repetían la sentencia. Entonces venían por la cuesta del Moriaz los peregrinos de Nazaret, sus lienzos blancos de franjas azules, atados al cráneo con tiras de piel de cabra, flameaban ruidosos. Y cuando arribaron al pórtico del Sanedrín los contuvo la lanza de un legionario. Sacaban al reo, y oyóse la voz del anciano de la sinagoga nazarena. «Yeshua, Yeshua, hijo de José, yo te vi llorar en nuestro monte». Le rodearon los de su caravana y hombres de Jerusalén, mirándole con ansiedad, pidiéndole que les refiriese de Jesús. Y el viejo sentóse en las escalinatas del Sistus y movía su cabeza repitiendo, «Yo le vi llorar». Y después contó. Fue un sábado del mes de Siván. Lidia y Asia, hermanas de Jesús, hijas de José, trajeron esa tarde las ramas de menta y de juncia para los suelos de la sinagoga. Nuestros fieles habían ya depositado sus dones en los 2 troncos de los portales. Cerrada estaba la verja que aparta a las mujeres de los hombres. Ocuparon los 10 ancianos su sitial y nos sentamos los dignatarios en las gradas del tabernáculo, delante del velo de la teba. Abrió el azán el arca sacratísima y tomó los cilindros de la Tora y de las profecías. Y cuando nos volvimos hacia Jerusalén para decir la plegaria, entró Jesús y quedóse orando bajo la lámpara que arde perpetuamente en nuestra casa. Llegada la lectura, Jesús pidió que le dejásemos subir a la cátedra. Y muchos murmuraban, pasmándose de que osara ese hombre leer, estando los libros escritos en la lengua madre de los hebreos, que ahora sólo conocen los doctos. Y apareció Jesús en el estrado. Desenrolló una franja de pergamino y leyó las palabras de Isaías que dicen, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado ungiéndome, y me ha enviado a predicar la buena nueva a los humildes, a sanar al que tiene el corazón afligido, a redimir al que padece cautiverio, y dar vista al ciego, y libertad al que yace en prisiones, y a consolar a todos los que lloran, anunciándoles el año venturoso de la reconciliación con el Señor». Devolvió Jesús el canon profético a Alazán, que lo era este mismo que viene con nosotros.
y sentóse, manifestando que quería hablar de la lectura. ¿Cómo así fue? ¿Lo recordáis? Y dijo de este modo: Hoy se cumple la profecía en vuestra presencia. Enviado he sido por mi Padre para traeros consolación, y vengo a vosotros que conocéis mi hogar, amigos de mi vida en la aldea y bajo los cielos de nuestros campos. Os busco entre las primeras gentes anunciándoos mi reino. Y todos nos mirábamos diciendo: ¿No es este el hijo de José el artesano? Pues ¿cómo quiere realizar la obra del Cristo? ¿No afirman los suyos que hizo portentos en Caná y en Cafarnaún? Pues hágalos aquí en su patria. Y Jesús irguióse terrible, increpándonos: Sé lo que habláis. Vosotros decís: Médico, cúrate a ti mismo, maravíllanos. Y yo os respondo: Jamás profeta alguno fue acatado en su pueblo. Os digo en verdad que en los tiempos de Elías muchas viudas habitaban dentro de Israel cuando se cerró el cielo al beneficio de la lluvia durante más de 3 años. Y padeció hambre la tierra porque idolatró a Acab. Y Elías, el hombre del Señor, guarecióse en las quebradas del torrente Cariz. 2 cuervos le traían con qué mantenerse. Y después, por mandato de mi padre, se amparó en la casa de una viuda de Sarepta, prefiriéndola a todas las israelitas. Y hubo muchos leprosos en los días de Eliseo, mas no limpió el profeta a ninguno de Israel, y apiadóse de la lacería de Naam, extranjero de Siria. Y todos se le arrojaron gritándole: Tú te tienes entre los predilectos de Dios y a nosotros nos juntas con los maldecidos, execrados por los profetas. Y le derribaron de su silla. Le sacaron de la sinagoga y le persiguieron con guijarros. Jesús huyó por el monte, y le buscaban para despeñarle, y era terrible la hazaña del pueblo, porque no la contenía la santidad del sábado. Yo me extravié en lo fragoso y me rindió el cansancio sobre la peña. Venían rugidos de los barrancos. Entonces comenzaba a bajar el sol. Nazaret era todo una lámpara del paisaje. Y en el silencio de mi lado escuché como una fuente de sollozos. Y fui levantándome y vi al perseguido que contemplaba su casa, su sinagoga, todo su pasado, y lloraba el abandono de su vida. Reposó el anciano y luego volvióse a Alazán y sonriéndole con pena le dijo: Cuando veníamos a la Pascua y os mostraba el taller del padre de Jesús, tú exclamaste: Jesús blasfemó y le acosamos por el monte, ¿cómo no le halló nadie para despeñarlo? Yo solo le hallé, y le abrí mis brazos, y él descansó su cabeza en mi pecho. Yo le amparé de vosotros, porque lloraba, y llorando se parecía a su madre, la dulce hija de Joaquín y de Ana, los cuales la consagraron al servicio divino, y la doncellita moraba en el templo, y recibía el alimento del sacerdote como una paloma que viene a picar el trigo en nuestra mano. Yo vi llorando a su hijo, y le amé. Y lloró el príncipe de la sinagoga nazarena, y muchos se apartaban de él, diciéndose: No es de justos apiadarse del que merece la ira del gran Sanedrín. Vedada está su misericordia. Y corrieron por las callejas que iban a la ciudad alta. Entonces pasaban los legionarios y la muchedumbre hacia el palacio de Herodes Antipas. Audioclásicos.com